En el ejercicio C aparece una parábola y el eje X, ¿ya? Con la variable entre -2 y 3. Ahora, ¿cuál es la condición especial de este dominio? Es que en este dominio encontramos las dos raíces de la función, ¿ya? Entonces, el área encerrada entre la parábola y el eje X tiene tres secciones. Una sección a la izquierda que está sobre el eje X, una sección entre las dos raíces, que está bajo el eje X, y una sección que está a la derecha eh, sobre el eje X. Entonces vamos a separar el cálculo de esta área en tres cálculos que corresponden a cada una de estas regiones, ¿ya? El área total entonces va a ser la integral entre -2 y 1. Estos dos límites los ubicamos considerando el intervalo en donde estoy calculando el área, de -2 a 3, y la primera raíz de la función, ¿ya? Entonces queda una integral entre -2 y 1, luego otra integral entre -1 y 2, y luego otra integral entre 2 y 3. En las partes que quedan sobre el eje X va la función tal como viene dada en la expresión, ¿ya? O su multiplicación, como sea. Y en la parte que está abajo el eje X, ¿ya? Si hacemos el cálculo, por ejemplo, con sumas de Riemann, la altura de los rectángulos estos que quedan acá van a tener alturas negativas, entonces estaríamos pensando en un área negativa, ¿ya? Pero si la intención es calcular área, debemos considerar el área como algo positivo, ¿ya? Entonces, esta región de aquí va a restarse, ¿ya? En realidad es un cambio de signo que se hace para esta área que va a resultar negativa, pero con el cambio de signo pasaría a ser positiva. Eso se refleja en las diferencias que hablábamos delante. Siempre a la función que está por arriba se le resta la función que está por debajo. Entonces, al separar las integrales entre -2 y 1, la función que está por arriba es la f y la que está por debajo es la g. Entonces calculo f menos g. Entre -1 y 2, la función que está por arriba es g y la que está por debajo es f. Entonces calculo g menos f, a la diferencia de la anterior, que era f menos g. Y del 2 al 3 calculo f menos g. F menos g. Al hacer este cálculo, el del intermedio, ¿cierto? Como la función g es 0, la primera queda simplemente f y en la segunda queda la integral de menos f. Y de ahí entonces que se produce este cambio de signo, ¿ya? Al hacer el cambio este de signo, vamos a asegurar de que esta integral represente efectivamente el área y no sea solo el número real asociado a la integral, ¿ya? Si hiciéramos el cálculo del -2 al 3 de la f completa, ¿ya? Sin considerar sus cambios de signo, nos daría un resultado distinto, ¿ya? Porque esta parte se anularía con alguna de estas de acá. Entonces, separamos entonces la función en la parte en que es positiva de la que es negativa y hacemos los cálculos por separado, ¿ya? Una integral 1 entre -2 y 1, ¿ya? De mi función, una integral 2 entre -1 y 2 y la integral 3 del 2 al 3. Y cuidando los cambios de signo ahí correspondientes. Al calcular, si se fijan, tenemos siempre la misma función. Tenemos la integral de x cuadrado, luego la integral de x y luego la integral de una constante, que las calculamos de acuerdo a nuestras fórmulas que ya sabemos como resultado de las integrales, ¿ya? Y eso es todo. El cuidado aquí, en este caso, es de identificar las regiones en donde la función es positiva y en donde es negativa.